Ballesteros, que es la directora y la creadora de la Picto, y con Isabel Ciganda, que es profesora y pedagoga terapeuta de la Compasión Escolapios de Pamplona. Vosotras mismas. Yo, Isabel, hoy tenemos la suerte de tener aquí a Isabel, que bueno, que es una maravilla, ¿no? Contar con tu mirada y con tu experiencia, o sea que yo por mí, todo tuyo. Vale. Bueno, pues mi nombre, como ya sabéis, bueno, y como ahí pone, es Isabel Ciganda. Soy profesora de apoyo, llevo más de 30 años de docencia, siempre como profesora de apoyo, pero no solamente en las aulas de apoyo, fuera de las aulas, sino dentro también de las aulas. Toda mi vida profesional he estado entrando en las aulas. Entonces, porque me parece que ahora os hablaremos de ello, pero me parece que ahí es donde se produce todo el aprendizaje, o la gran parte del aprendizaje, un aprendizaje significativo. Este es mi bautizo en webinar y estoy hablando desde un aula de apoyo y tengo a mi colega también de pedagogía terapéutica a mi lado, Mari Carmen. Y bueno, pues agradezco mucho a la plataforma la oportunidad de poder compartir mi experiencia y espero que lo que yo os comente pues sea os sirva con pistas para poder trabajar de una manera, pues yo qué sé, o cambiar algo o reafirmaros en cómo trabajáis, pero que os sirva. Eso es mi gran deseo. Y trabajo, os voy a comentar un poco cómo es mi centro. Mi centro se llama La Compasión Escolapios, la titularidad es Escolapia. Es un colegio concertado de educación infantil, educación primaria y educación secundaria, y tiene 3 aulas por nivel, o sea que es un gran colegio y está situado en un barrio de Pamplona, Iruña, y que se llama Rochapea. Tiene euskera como asignatura, tengo aquí las notas, euskera como asignatura, el castellano es la principal lengua vehicular, pero el inglés también es vehicular en varias asignaturas, en Science, en Arts y en Educación Física. Y con eso me gustaría empezar ya con un PowerPoint que hemos montado para explicaros la relación o cómo hacemos en el cole para enseñar a leer y escribir o para entrar en el lenguaje escrito en el primer ciclo de primaria. Entonces voy a compartir un PowerPoint que hemos preparado. Ya acuérdate de la parte del sonido. Vale. Entonces, bueno, este sería el esquema más o menos de la charla. Espera, no, porque no has compartido, pero creo que... No he compartido, vale. Pues entonces, un momento. Ahora, ha sido culpa mía, ¿eh? Me voy otra vez. Vale, es que se me juntan los mandos y ya, a ver, ya. Comparto el sonido. Comparto el sonido, vale, perfecto. Muy bien, empiezo. ¿Ahora? Perfecto. ¿Veis bien? Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Este sería un poco el esquema de... Espera, no pasa. Un momento. No me para atrás. Vale, este es el esquema de la charla. Primero os hablaré un poco de las opciones metodológicas de nuestro centro, que ya llevamos mucho tiempo con ellas, antes de que entrase Picto, porque no os he explicado que el año pasado entró la plataforma de Picto Escritura a todos. Esperad un momentico, me hace eco. Es que aquí mi compañera está con el sonido y lo oigo 2 veces. Entonces, la plataforma de Picto se instaló en el colegio el año pasado, que fue un año pandémico, y este año es el segundo año que estamos desde primero hasta sexto con la plataforma. Entonces, la charla la he planteado primero explicando nuestras opciones metodológicas que tienen que ver con el constructivismo
Luego, nuestra forma de utilizar la plataforma de pictoescritura sin abandonar el pasado que tenemos de formación. Y una tercera parte, que es muy específica para primer ciclo de primaria, que sería cómo incidir en el avance del sistema de escritura o código utilizando la plataforma de pictoescritura y desde nuestra opción constructivista. Esto es. Bueno, lo primero que quería hablar en esta oportunidad de dirigirme a colegas es que el aula es lo más importante de un cole. Es el lugar donde se da el aprendizaje y la convivencia, y que la gestión de aula es imprescindible para que lo que pase allí sea realmente educativo o sea más educativo. Porque a veces tenemos la idea de que las clases tienen una cierta homogeneidad, ¿no? Pero lo único que existe, si nos ponemos a pensar, es que en las clases hay niños y niñas diversos. Todos son diferentes, vienen de familias y de realidades diferentes, que en su familia se ve la escuela de una manera o de otra. Y que cuando yo entro en las aulas, a veces me parece que estoy con 20 familias, porque son diferentes expectativas y prevaloraciones de lo que vamos a hacer ahí. Pero a la vez de ser un sitio donde hay gran diversidad, en cada persona también tenemos procesos de aprendizaje que dependen de su motivación, pero su motivación en casa y su automotivación, del autoconcepto, de su confianza que tengan como gente que aprende y también de su bagaje de funciones ejecutivas, de su capacidad pues para centrarse, para controlar las emociones, y eso se produce todo en el aula. Por eso, la gestión de aula es un requisito. Lo primero que yo me planteo y me parece importante en nuestro trabajo es ralentizar los ritmos con los que se trabaja en el aula. Trabajar con actividades y sacarles todo el jugo que tienen. Crear un clima de aceptación tanto individual como organizado afectivamente, para que de alguna manera los afectos sepan cómo, o sea, los afectos de los niños tengan una canalización. Es muy importante que se tenga en cuenta la participación, cómo se generan los grupos de trabajo. Mirad el timbre. Y que haya pactos de convivencia. Una buena gestión de aula es lo que nos va a garantizar que se produzca el aprendizaje. Y eso es, yo creo que en primer ciclo de primaria se ponen las bases para la gestión de aula. Y luego otra cosa muy importante. Creo que nuestro papel no es el ponernos delante y liderar nosotras solas la clase. Tenemos mucha gente que son nuestros estudiantes para que nos ayuden a hacerlo. Nosotras a veces tenemos que hacer una escucha activa, bueno, siempre, y preguntas que nos interesen realmente. El otro día, preparando la clase, le decía a Carla, es que ¿has visto a Pippi Landström cuando va a la escuela? Cuando va Pippi a la escuela, le preguntan, ¿cuánto es 5 y 7? Y la maestra le dice Pippi a la maestra, ¿y usted no lo sabe? Dice, sí, pero quería saber si tú lo sabías. Bueno, pues ese tipo de preguntas no es a las que me refiero. Las preguntas son las que nos interesamos realmente por la persona que tenemos delante. Bueno, después de decir esto y de remarcar la importancia de la gestión del aula, vamos a pasar a las ideas básicas del enfoque constructivista. Seguramente muchas de las personas que estáis al otro lado de la pantalla conocéis el enfoque, pero yo voy a dar unas pinceladas. El papel de las personas que aprenden, o sea, es construir su propio aprendizaje. La persona que aprende es el niño o la niña. Y no va a aprender cosas que estén realmente alejadas de sus posibilidades. Van a aprender en la zona de desarrollo potencial, es decir, en la zona que está cerca a sus conocimientos previos. También es muy importante desde el enfoque constructivista
que la persona que aprende, los niños y las niñas, construyen con los demás, porque como personas nos construimos frente a los demás, con los demás. No, una persona sola no podría construirse. Somos un resultado de muchísimas personas que han pasado por nuestra vida. Y eso desde el principio es muy importante, porque si no lo tenemos en cuenta, la sociedad nos lleva a una competitividad desaforada en la que los niños también en el tema de leer y escribir se esfuerzan por ser los primeros, por saber más, pero eso mismo lo tenemos que gestionar. Importantísimo el tratamiento del error. Desde el constructivismo se considera que un error no es tal, sino es un momento evolutivo que se sitúa en una fase, ¿no? Entonces, siempre en algo que nos devuelve un niño o una niña, podemos sacarle cosas buenas, sin decir que eso, o sin pensar que no sabe, sino que está en proceso de saber. Y luego, desde el punto de vista constructivista, imaginaros desde pictoescritura, el lenguaje nos va a generar pautas de pensamiento. Y ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El aprendizaje del lenguaje escrito, desde la propuesta constructivista de la que estábamos hablando, como decíamos, es una construcción propia. Acordaros de Piaget, que decía que vamos teniendo unos conocimientos previos, llegan otros conocimientos, se crea un conflicto cognitivo y entonces se reorganiza y seguimos avanzando. Eso solo puede hacerlo la propia persona. Y nosotras desde el constructivismo legitimamos estos desequilibrios y procesos de reorganización no como errores, sino como pasos. Luego también lo que hemos dicho, que nos construimos con los demás en el entorno escolar y una cosa también muy importante en la pedagogía constructivista es que no hay que descontextualizar los contenidos, es decir, es la pedagogía de los proyectos, de los trabajos, de los grupos de trabajo, porque no podemos hacer estos textos que hacíamos en lectura y escritura de mi mamá me mima, donde no podemos engancharlo a ninguna realidad que viven niños y niñas, ¿no? O textos que sean totalmente escolares. Esto es nuestra visión y hemos trabajado mucho en este sentido y también en el tema de la interdisciplinaridad. No podemos cortar la motivación porque pertenezca a otra materia. Por ejemplo, si estamos trabajando en euskera, pues o en castellano y salen palabras en euskera, pues no podemos en ese momento decir, no, que no estamos en euskera. No, pues tendríamos que tener en cuenta todas las aportaciones sin mirar si estamos en una asignatura u otra. Vale. Quería comentar las características del primer ciclo de primaria. El primer ciclo de primaria es un momento de cambio. Es un momento en el que los niños y las niñas pasan del pensamiento sensorio-motor al de las operaciones concretas y cada uno lo hace a su ritmo. Y luego también hay un montón de cambios emocionales. Salimos de una época que podemos decir la infancia para entrar en una época, de la niñez para entrar, no, de la infancia para entrar en la niñez. O sea, es un cambio incluso, bueno, vamos a dejarlo. Es un cambio muy gordo a nivel emocional y es una salida del egocentrismo que se va haciendo paulatinamente y vas descubriendo las cosas que te pueden aportar tus compañeros de aula. El primer ciclo suele ser un ciclo con mucha responsabilidad, en la que se vive con mucha responsabilidad el proceso de enseñar a leer y escribir. Cuando, como mi maestra que ha salido en la anterior diapositiva, Miriam de Meroski, decía que de 0 a infinito leer y escribir, todos nos situamos ahí. Todos necesitaríamos o podríamos aprender a escribir mejor
o a leer con diferente intención o más rápido o lo que queramos. Estamos en este proceso. Entonces, sí que es cierto que primer ciclo de primaria es el ciclo en el que el sistema de escritura o código se adquiere y se espera que se adquiera. Y que siendo las aulas tan heterogéneas como hemos estado hablando, pues es una gran responsabilidad. Se vive con gran responsabilidad porque es un aprendizaje que se puede ver, se puede observar. Por eso, AUPA, primer ciclo de primaria. Bueno, entonces voy a hablar ya me voy a centrar en el aprendizaje de la lectura y la escritura. En infantil muchas veces se empieza, por lo menos en nuestro centro, a trabajar el sistema de escritura. Desde el constructivismo se tienen en cuenta estos dos primeros niveles, el que está en amarillo y el que está en azul, son niveles que normalmente se suelen dar en infantil. No siempre es así, pero son este tipo de etapas. Al principio no se diferencia lo que es una letra de lo que es una forma o es un dibujo. No se diferencia muy bien lo que es un número de lo que es una letra, pero progresivamente, en la medida en que estamos en un ambiente alfabetizado, se van decantando, como en el lenguaje oral también, se van decantando una serie de signos gráficos que nos van a representar a sonidos. En ese camino, los niños y las niñas pasan por muchas pruebas. Ellos prueban a poner más letras, a poner diferentes letras, y eso sería como una etapa que se va cumpliendo en infantil. Y cuando llegan a primer ciclo de primaria ya han conseguido una relación entre las grafías y los sonidos de la lengua. Estos serían los niveles más frecuentes de escritura que pueden haber, que se dan en primero, bueno, incluso a veces en segundo, pero sobre todo en primero de educación primaria. Podemos tener letras que tienen valor sonoro o no tener valor sonoro y que aparecen en la escritura de palabras. Normalmente se suele empezar a tener valor sonoro con las vocales, pero no siempre es así. Nosotros conocemos, y todo el mundo conocerá, niños que en 4 años ya leen perfectamente y escriben y conocen el valor sonoro de las letras y otros que no. La diferencia es muy grande. Y empiezan por las vocales, que no siempre es así, pero luego hay una escritura silábico-alfabética en la cual ya van poniendo por cada golpe de voz, por cada sílaba, un grafo o dos, hasta que progresivamente, en contacto los unos con los otros, las unas con las otras, van llegando a escrituras de tipo alfabético, que no quiere decir todavía ortográfico. Estamos en un momento en el que podemos poner la C, la K y en K, porque en euskera se utiliza bastante, o la Q, para utilizar para el mismo sonido. Incluso la C con la Z. Estamos hablando de que ya hay un análisis auditivo de los sonidos de la lengua, pero todavía no se ha llegado a una escritura ortográfica, ni creo que sea el objetivo de este primer ciclo. Bueno, y os he puesto aquí también los procesos que existen en el aprendizaje de la lectura, pero desde el constructivismo siempre hemos considerado que la lectura y la escritura son dos procesos diferentes que se retroalimentan. Entonces, normalmente en la experiencia que tenemos se da el proceso de escritura antes del proceso de lectura. Y cuando se consigue una escritura alfabética, ya se ha conseguido una lectura de tipo fonológico. Es decir, primero se asocia un sonido a la letra, luego se consigue una estructura silábica, que eso es un gran triunfo, el saber que la combinación de una consonante y una vocal tienen un único sonido,
y eso podría llevarnos a una escritura, a una lectura fonológica, y después, automáticamente, porque el cerebro es una maravilla, lo que hacemos es una lectura de tipo léxica. A un golpe de vista captamos la palabra completa y vamos ganando en comprensión de textos y en velocidad y precisión. Bueno, también desde el constructivismo, una cosa muy importante es que lo que se lee y se escribe siempre son textos, menos estos escolares que vienen en las cartillas, menos esos tipos de textos, lo demás son textos que tienen una entidad diferente. Tenemos los textos enumerativos, las listas, que me voy de excursión y es lo que tengo que llevar en la mochila, los textos informativos, como puede ser la carta, literarios, como nos propone Pictoescritura, con un registro diferente a lo que puede ser el lenguaje oral, los textos expositivos, que son textos para aprender o para enseñar a otros, y los textos de tipo prescriptivo, que nos llevan a poder compartir formas de hacer, como las recetas y todo eso. Entonces, siempre enmarcamos el aprendizaje de la lectura y la escritura en una tipología textual. Bueno, entonces, partiendo de todo esto, que yo creo que muchísima gente que estáis ahí, muchísimas profesoras lo conoceréis o por lo menos alguna cosa habréis oído hablar, os voy a entrar en la forma que tenemos de utilizar la plataforma de Pictoescritura en primer ciclo. Estas son mi experiencia y las opiniones que compartimos en el cole. Nos gusta de Picto que sea una plataforma inclusiva, es decir, hemos cambiado a veces, bueno, no siempre cuando se puede hacer, el tipo de apoyo que hacíamos y los materiales que utilizamos en apoyo por hacer el apoyo siempre en lengua y utilizar esos materiales que nos proporciona Picto para poder empoderar a estos niños y niñas que tienen o una discapacidad o un trastorno de aprendizaje y sigan la marcha de lo que es la asignatura de lengua. Porque tiene un componente de mucha motivación y es divertida. Eso es lo que quería decir. Que permite, al ser tan divertida, permite la participación, la escucha, trabajar la gestión de aula, el trabajo cooperativo, justo lo que tenemos que enseñar en la escuela. Porque no sé quién me decía, pero yo lo creo firmemente que lo que tenemos que enseñar en la escuela es lo que no pueden hacer los ordenadores. No podemos seguir enseñando a dividir con no sé cuántas cifras o a escribir una letra maravillosa por copias y copias, porque eso no es realmente para lo que estamos ahora en la escuela o los niños vienen ahora en la escuela, las niñas. Entonces, también lo que nos permite la plataforma es bajar los niveles de competitividad. Porque si potenciamos la participación de todos y de todas y nos parece que eso es fundamental, estaremos enseñando a las niñas y a los niños a que se aprende de diferentes maneras, a que todo el mundo tiene derecho a estar en el nivel que en ese momento está y que no vamos a ningún sitio corriendo. Por eso es lo que decíamos, que hay que ralentizar las aulas. Luego también nos da seguridad, porque sí que valoramos que lo más importante en nuestras aulas es la vida del aula. O sea, hablando con Roser y con Carla a la hora de presentar esto, decíamos, bueno, pues es que en segundo, con la historia de los lobos, va y han empezado a traer historias de lobos, noticias de que ha aparecido un lobo, y se ha creado en la clase un rincón de lobos. Bueno, pues yo hablando con ellas decíamos, es que
lo que nos proporciona Picto es una autopista en la que tú en un momento determinado puedes aparcar en un área de servicio, hacer el rincón del lobo y sabes que ahí está la autopista, que te puedes reincorporar y seguir, ¿vale? Eso nos da bastante tranquilidad porque, bueno, pues sabemos que si seguimos nos vamos a llegar al final y vamos a cumplir con los objetivos lingüísticos. Y además de una forma sistemática, o sea, trabajando lectura de imagen, trabajando oralidad, trabajando léxico. Bueno, ¿qué os voy a decir? Bueno, hay gente que no conoce la plataforma, me han dicho. Pero bueno, ahora vamos a pasar también a explicar un poco cómo trabajamos en las partes. Luego, me parece que, y estamos contentas en que tenga un nivel lingüístico no graduado. Es decir, que podamos ir a una palabra que es complejísima y todo el mundo pueda aportar. Hoy mismo, esta mañana, que he estado en las aulas de primero, hemos trabajado la palabra alféizar. Claro, ha sido, y hemos trabajado con esa palabra. Y luego hemos hecho, bueno, que luego ya os contaré, pero hemos hecho conciencia fonológica con la Z. O sea, ha estado muy bien, ¿eh? O sea, cualquier cosa puede servir. Es más, suceden cosas en el aula cuando, porque hablamos a personas inteligentes. Entonces, cuando ponemos un motivo que despierta la inteligencia, entonces es cuando pasan cosas. ¿De acuerdo? Bueno, eso, bueno, y una cosa, ay, perdón que me he ido. Esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Hay que seleccionar material. O sea, pictoescritura es inmenso. O sea, tenemos, bueno, luego ya hablaremos de los recursos, pero yo os aconsejaría bajaros la guía de actividades y ahí ir seleccionando. Porque tiene dos bloques. En el primer bloque nos cuentan un cuento y en el segundo escribimos nosotras. Bueno, pues en el primer bloque no se puede llegar a hacer todo. Más vale hacer una actividad bien que deja huella que hacer muchas actividades, porque se trata de sacar el jugo a una actividad, a la que nosotras elijamos, y dejar huella y ralentizar el ritmo que nos traen los niños desde fuera. Ay, perdón, es que estoy un poco... y luego lo último que iba a poner, que tengo aquí una cosa que me tapa, por eso estoy a pasar, que también nos introduce, tiene en la competencia digital. O sea, entra el tema de hacer tareas por online y utilizar menos papel, que eso también tiene su punto. Ahora sí, ahora no quiero. Bueno, para los que no sepáis lo que es Picto o no habéis entrado nunca en la plataforma, primero, en la primera parte del curso nos plantea un cuento. Ese cuento, bueno, este es el de primero, el del pollito, la perdiz, perdón, y el segundo, el de los lobos. ¿Cómo usamos nosotras? No has pasado de diapositiva, ¿eh? ¿Eh? Isabel, no has pasado de diapositiva. No, yo la veo pasada. No me digas. ¿Esto? Ahí. ¿Ahora? No, ahora estás, bueno. ¿Está? Sí, estás en la área de vídeos. ¿Queréis que vaya atrás? Un momento. No lo voy a poner, porque no sé cómo... Pues seguimos para adelante. Si no. En la de atrás, es que no sé. Dale en las flechitas del teclado si quieres. A ver. No. A ver, es que no me salen abajo los marcadores. Ahí, ahora. Vale. Bueno, esta es eso, las imágenes de el cuento de primero y el cuento de segundo. A ver si ahora voy bien. ¿Ha pasado? Vale. Entonces, usamos en las clases, normalmente en el cole tenemos dos pizarras. Una pizarra que es para proyectar con un cañón y la otra es la pizarra verde, normal. Entonces, usamos una sesión completa de aula para mirar el dibujo de cada página
hacer hipótesis y compartir lo que vemos. Y nos planteamos la participación de todos y todas las niñas y exigimos la escucha de esa participación. Os voy a poner 2 trocitos que tenía guardados del año pasado, de primero. A ver si funciona. A ver. Sale de un huevo que está rompiendo. Muy bien. A ver, Isa, ¿qué es lo que ves? Un gato haciendo una foto a un pollo. Sí, eso lo tenemos. Un pollo. El pollo también lo tenemos. ¿Qué más? También veo una cámara haciendo una foto. ¿Cómo es la cámara? Yo que no veo. Ponemos que ves una cámara. Porque no le dibujas una cámara. A ver, Emma. Pues yo veo que la cámara tiene aquí una cosa que es muy rara. Los ojos. Esto. A ver. Póngalo. Ah, ¿te gusta ese personaje? ¿Y no sabes quién es? Siéntate. Yo creo que El es el hijo de siguiente. Tina. El siguiente. ¿Por qué el pollo tiene un ojo negro? ¿Por qué? Nos dices una pregunta. ¿Por qué el ojo tiene? ¿Tú crees que tiene el ojo que le han pegado así? Pues a lo mejor le han pegado. Porque en la imagen no se ve. Espera, Han. Bueno, eso es una situación totalmente natural de clase, menos por una cosa, que estábamos en plena pandemia y estaban los niños puestos en fila, que normalmente nunca están puestos en fila. A ver. Y... Ay, perdón. ¿Y no sabes quién es? Siéntate. Yo creo que El es el hijo de siguiente. Tina. El siguiente. Como veis, esto de la técnica... A ver. Aquí. Ay, ¿Por no. qué el pollo tiene un ojo negro? Ahora, bueno, después de lo que es el tema el tema anterior, ¿qué era? El análisis visual viene una serie de ejercicios de léxico. A ver, el léxico es muy importante porque fragmenta el discurso, saca las palabras de allí y nos permite jugar con ellas y trabajar morfología y sintaxis. Eso nos parece muy importante, sobre todo porque hacemos conscientes de que el discurso no es un continuo. O sea, normalmente a veces, hoy a la mañana, estábamos trabajando la Z y sale un niño y dice, porque te lo mereces. ¿Y dónde está la Z? En mereces. Pero estábamos trabajando palabra y sin embargo, él dice, porque te lo mereces. Fijaros qué análisis hay que hacer para sacar la palabra merecer. O sea, nos parece a veces que las palabras, como lo tenemos tan asumido, son elementos aislados, pero el aislar los elementos, jugar con ellos, cambiarlos, utilizarlos, eso nos permite entrar de lleno en el lenguaje escrito. Voy a poner a esta chica, esta. Están poniendo Ávila. ¿Alguien puede mejorar? ¿Alguien puede mejorar? Esto es la vida del aula. O sea, ¿qué os iba a decir? También lo hacemos en proyección. A veces hacemos en proyección, luego borramos todo, lo hacen ellos. O sea, esto utilizamos todas las posibilidades, pero solemos proyectar bastante.
Y ahora vamos a pasar a, bueno, estos son los tipos de ejercicios que nos plantea el léxico. Y aquí es la tercera parte, que esta es la parte de primero a sexto que más gusta, por lo menos en el centro. Que, bueno, porque son cosas muy especiales, son actividades abiertas, estimulantes, creativas. Aquí cada uno puede tener su forma de hacer y integran el dibujo y la escritura. A nosotras nos pasa mucho, por ejemplo, en la educación especial, que valoramos mucho como forma de simbolización el dibujo, porque a lo mejor es más cercano. Pero es que cuando entras en el aula te das cuenta que gente que tiene mucha facilidad para el lenguaje escrito, sin embargo, tiene mucha dificultad para el dibujo. Y es muy importante también que pueda detenerse, tener un detalle, intentar que sus dibujos también tengan una calidad. He sacado aquí los distintos tipos de texto de los CREAS, que aquí tenéis. Ya veis una gran variedad de los tipos de texto que se trabajan a partir de los CREAS. Y luego otra cosa que nos encanta y por la que trabajamos en apoyo con los CREA mucho, es porque permiten trabajar en cualquier nivel de adquisición del código. Entonces podemos hacer actividades multinivel en estos CREA. Y mirad, por ejemplo, aquí está el vestidor de la bruja, una actividad de primero en la que están haciendo lectura y escritura de las cosas que hay en el vestidor de la bruja. Si os dais cuenta, los estilos que son muy diferentes. Aquí están puestas todas las letras de las palabras y aquí, sin embargo, pues hay un trabajo mucho más emocional, en el que salen las palabras a veces al revés, en el que vemos palabras en espejo. Aquí, por ejemplo, capa, no sé. Pero bueno, lo tendríamos que analizar, pero bueno, yo creo que ya sabéis, si trabajáis en primer ciclo, a lo que me estoy refiriendo. Aquí, por ejemplo, este es la casa de la bruja, en el que hemos seleccionado también diferentes trabajos de diferentes niñas y niños. Por ejemplo, aquí, este le gusta mucho a Carla, que pone alfombra con ojos. Aquí. Pero este dice alfombra rana. Aquí alfombra con ojos está escrito en espejo. Y aquí sillón, ¿veis? Pero esto no tiene mayor importancia, suele pasar cuando se hace ventana. Es una calabaza utilizando la C. Bueno, esto es, por ejemplo, un trabajo que estaba expuesto en primera hora, que son las pócimas. Aquí podéis ver los distintos niveles de adquisición del código. Aquí, por ejemplo, este niño tiene una discapacidad intelectual ya diagnosticada y, sin embargo, pues ha hecho una bruja. Y él utiliza las pseudoletras que decíamos de los niveles de infantil, las letras de palabras que ya sabe escribir. Él se llama Ariel, con lo cual ya utiliza la E, la L otra vez aquí, repite las palabras, las letras que él ya sabe escribir y es una aportación suya. Y los dibujos, pues ya veis. Aquí esto es un trabajo que se está haciendo también, un CREA, que se está haciendo ahora en segundo de primaria. Ya veis la diferencia, ¿no? Han pasado a la cursiva, ya se trabaja la cursiva, se trabaja con renglones para ver cuándo sale por arriba o por abajo la letra minúscula. Aquí están trabajando sobre la biblioteca de segundo. En segundo. Esto, aquí también veis los niveles, porque lo que nos interesa mucho es trabajar que cada uno pueda, y cada niña también pueda estar trabajando desde su zona de desarrollo potencial. No tiene nada que ver esto, que es un trabajo parecido al que se hace en primero, con trabajos en mayúscula o aquí ya en minúscula. Cada uno va buscando ya el nivel
en el que puede moverse. Y ya voy a terminar, voy a empezar a contaros cómo incidir en el avance del código o cómo lo hacemos nosotras. A nosotras el recurso que tenemos para trabajar y para hacer avanzar el sistema de escritura es la conciencia fonológica. No solamente en este primer ciclo utilizamos los análisis fonológicos en la asignatura de lengua. Creemos que todo primer ciclo hay que insistir en todas las áreas y en todos los momentos de escritura sobre el análisis fonológico. Nosotras nos planteamos, muy importante, reducir la copia en escritura. ¿Por qué? Porque si consideramos que el aprendiz, o sea, la persona que aprende es la que tiene que ir construyendo, si le damos un modelo que está lejos de su zona de desarrollo, vamos a aplastarlo, vamos a ver que su autoestima como escritor o como escritora baja porque no sabe por qué las palabras se escriben de esa manera. No ha llegado todavía a ese conocimiento. Y lo que pretendemos es que todos los niños y niñas de nuestras clases tengan confianza en sus propios descubrimientos. Entonces, la conciencia fonológica es pues, una definición, es la habilidad de reflexionar conscientemente, el tema de conscientemente es muy importante, en los segmentos del lenguaje oral y que nos va a servir para escribir también. Tenemos que tener conciencia del fonema, que es el sonido, de la sílaba y de la palabra. Para que veáis, la fonética es una parte de la lengua que solamente se trabaja en infantil y primer ciclo de primaria. Es una parte de la lengua que es propia del primer ciclo de primaria. Y esta es nuestra propuesta. Nosotras ya hemos diseñado este instrumento para dar confianza a nuestros niños como escritores, observar en qué nivel están y fijar los contenidos de conciencia fonológica, aparte de gestionar el grupo. Este es el cuaderno. Como veis aquí hay una nube que le llamamos el pensamiento, el cuadro y dos sitios que serían unos espacios para dibujar y escribir. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, pues primero presentamos lo hacemos una vez por semana en docencia compartida, es el trabajo que estoy desarrollando yo este año, y presentamos una palabra de picto, la contextualizamos en la página. Como os decía, hoy era la palabra alféizar. Y fragmentamos sin soporte gráfico las sílabas. Por ejemplo, alféizar sería alféizar. Entonces, para separar la primera sílaba de la segunda sílaba de la tercera sílaba. Y y luego ellos lo escriben en la parte del pensamiento, que les decimos que tienen que escribirlo como suena en su cabeza, y después lo compartimos por escrito. Aquí tenéis la palabra cueva, todas las formas de escribir cueva, la palabra incubar, aquí la primera tiene los golpes de voz de in, de cu y de bar. Cuando llega el niño o la niña a la pizarra, valoramos que ¡uy, qué bien! Si te ha salido, tienes los 3 sonidos, has puesto una letra por sonido. Y entonces vamos viendo entre todos qué es lo que ha pasado en su cabeza. Antes decía yo, vamos a mejorar esta escritura, pero ahora digo, ¿se puede escribir de otra manera? Y realmente, pues estas son las formas que tienen ellas y ellos de escribirlo. Después que han escrito, elegimos, voy para atrás, elegimos la forma en la que sale en el diccionario. La que sale en el diccionario, en incubar es esta, en cubar es la primera, en volador es esta y en abandonar es esta. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, elegimos un fonema, o que pueden ser 2 de la palabra. En incubar, por ejemplo, hemos cogido in y va. Aquí los sonidos k, ko, ku.
Aquí en malvado hemos cogido la D con todas las vocales y ellos van contando, van explicando al resto del aula las palabras que han encontrado y nosotros las dibujamos, no las escribimos. Y después, claro, va pasando, bueno, estos son diferentes, y va al trabajo individual. ¿Qué hacen en el trabajo individual? Pues van fijándose en la pizarra y van escribiendo lo que, los dibujos y van poniéndole su escritura. Mientras tanto, ya esto es un trabajo que se hace de forma autónoma, por eso la gestión de aula es muy importante. Abrimos la mesa de avance, que estamos pensando trasladarla cerca del aula, porque ahora la estamos haciendo dentro y necesitamos a lo mejor un poquito más de silencio. Pero metemos ahí las letras móviles, los diccionarios de gestos fonológicos y ayudamos a los niños que normalmente van con ritmos más lentos. En este momento todavía no sabemos si es por problemas, por un ritmo más lento o que puede haber problemas de dislexia, pero ahora mismo ahí nos empleamos en ayudar a avanzar el sistema de escritura. Bueno, Roser nos dijo, bueno, ponérmelo en una diapositiva y que se vea todo el proceso. Bueno, pues este es con la palabra profesor. Este niño escribe profesor, en la pizarra ponemos profesor, que además es, bueno, pues ya veis, la primera, todos los golpes de voz que voy dibujando aquí. Y después de que llegamos aquí, no estaba todavía encuadrado, dice uno, yo sé otra manera de poner profesor, y llega y pone profe. ¿Qué pasa? Que estamos también mezclando no solo la fonética, sino la semántica. Y es verdad, otra forma de decir profesor es decir profe. Entonces, levanta la mano una niña y dice, yo sé otra, y pone señor. Claro, pues realmente también es otra forma de poner profesor. ¿Es un señor? ¿Profesor? Sí, pues ya está. El señor puede ser otras cosas también, pero es profesor. Y entonces, como veis, todo nos sirve para compartir, para que la vida sea del aula, no decir no, a ver por qué sale esto, ¿no? Preguntárnoslo. Y luego, pues, ¿qué elegimos ese día? Ese día elegimos poner pro, poner fe y poner sor. Y buscamos palabras por pro, palabras por problema, pro. ¿Veis cómo está abajo, no? El pro. Y ahí investigamos, ¿qué podría ser pro? Porque pro no es una palabra. Y llegamos, porque estaba una chica de prácticas, nos dijo, quiere decir profesional. Y entonces ya supimos de dónde salía pues la PlayStation Pro. Es profesional. Entonces, bueno, pues ya veis lo que se monta en el aula. Y luego ya empiezan a trabajar cada uno, cada una en su cuaderno con la palabra profesor, con lo que ha salido aquí, claro, que no le hemos puesto la escritura. Bueno, otros recursos y materiales. Pues bueno, a ver, en la plataforma de Pictoescritura hay mucho material de conciencia fonológica con las palabras de cada página. Luego hay material manipulativo para emparejar palabras iguales, para emparejar dibujo con palabra. A ver, la selección de materiales depende de la forma que nosotras tengamos de trabajar. Yo siempre suelo decir que es una plataforma inclusiva no solo con los alumnos, sí, con las alumnas, sino que también es inclusiva con el profesorado. Hay personas, sobre todo en tercer ciclo, y yo trabajo en tercer ciclo bastante, que son muy gramaticales, entonces pueden trabajar gramática, pero a la vez tiene otro tipo de actividades. Y aquí lo mismo, hay personas que trabajan, enseñan a leer y escribir o tienen su forma de enseñar a leer y escribir que van a tener materiales, pero claro, tienen que seleccionar. Luego ahora os enseñaré imágenes de abecedarios de aula, de gestos fonológicos, que a nosotras es un material que nos sirve un montón y que salió de las profesoras de apoyo, del grupo de profesores de apoyo, pero ahora, por ejemplo, los gestos fonológicos
se utilizan en todas las aulas y además están unificados. O sea que todas usamos los mismos gestos para referirnos a los sonidos. Por ejemplo, son muy sencillos. Cuanto más sencillos, mejor funcionan. La S, ñam, ñam para la ñ, la k para la casa, la C, el sonido k, que estamos hablando de sonidos, ¿vale? También incentivamos de diferentes maneras, como ya os enseñaré ahora, y luego también hemos planteado todo un trabajo para pasar a la cursiva, pero esto no nos va a dar tiempo a tocar. Y luego otra cosa muy importante, Pictoescritura también te lanza a utilizar materiales de uso social, que eso era el material que nosotras anteriormente usábamos. Es decir, que cuando tú tienes que buscar información, que ellos le llaman documentación, pues tienes que entrar en internet, tienes que buscar en libros, tienes que buscar materiales de uso social. En todo esto que os decía, es muy importante que tener en cuenta que los formatos en los que van a encontrar luego el lenguaje escrito nuestros alumnos y alumnas. Mirad, esto es lo que os decía, las fichas de conciencia fonológica y escritura de la plataforma. Podéis elegir, por ejemplo, en el cole se utilizan, bueno, pues para hacer actividades de escritura, de lectura. Cada tutora elige unas o el equipo elige algunas, no siempre son del mismo tipo, van cambiando. Este sería los gestos fonológicos. Ya veis que menos las vocales, todos los gestos tienen, todos los sonidos tienen un gesto que podemos hacer. Entonces, bueno, eso es otra apoyatura. Y luego, por ejemplo, los diccionarios de aula, que son, me imagino que tendréis, con las formas diferentes de escribir, y en los que vamos enganchando lo que llamamos nosotros las difíciles, que les encantan. Una vez que ya se ha empezado a poner difíciles, ya buscan difíciles hasta debajo de las piedras, que son las trabadas. Y luego, por ejemplo, lo importante, lo que os decía de la autopista, hay que aparcar si hay un interés de vida de aula. Es decir, si hay un momento en el que ahora mismo les pusieron nombres a las flores, pero yo he ido hoy a clase y ya no tienen nombres a las flores. Ahora les han puesto un bocadillo y ella las flores hablan, échame agua los martes y los jueves. O sea, y esto supone una parada, vamos a dejarlo todo, vamos a ver qué es lo que está pasando con las flores y luego continuaremos. ¿Y por qué? Porque estamos utilizando el lenguaje escrito de una manera en contexto y que eso es lo que más nos va a enriquecer como grupo. Y luego, por ejemplo, esto es un incentivo. Si abrimos una lista de palabras con 8 letras, es que no hay manera de parar. En cuanto sale una palabra larga, ya están contando las letras, van rápido a ponerlas porque es lo que ellas y ellos, el momento en el que están en aprender. Y luego, eso os quería decir también que en primer ciclo de primaria, en todas las asignaturas, no solamente en pictoescritura, en todos los momentos, hay que seguir trabajando lo que es la escritura, de una manera de concienciar fonológicamente de las palabras y que es un trabajo que va despacio o rápido, según qué, pero que tenemos que tener la confianza de que nuestros alumnos y nuestras alumnas van a conseguirlo, por sus propios medios, con nuestra ayuda. Y nada, con esto voy a poneros la última diapositiva y voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, ¿no? Bueno, Isabel, muchas gracias. Bueno, a ver.
Bueno, abrimos el turno de preguntas, así que los que queráis preguntar, pues adelante, ponedlas por el chat y yo mientras tanto te voy haciendo las que han salido, si te parece. Vale. ¿Vale? Pues mira, Arasne preguntaba, sobre todo al inicio de la presentación, que cómo trabajáis Picto con el alumnado AFI, ¿Con el alumnado? con el alumnado con necesidades especiales. A ver, bueno, vamos a ver. En este concreto, yo, en lo que es, a ver, yo te puedo, en el tercer ciclo, yo sé que utilizamos los mismos materiales y lo hacemos con los CREAS, sobre todo, y con la comprensión lectora de las páginas. Y luego, sobre todo, con la escritura del texto. En primer ciclo estamos en este proceso. En realidad, lo del cuaderno de pensamientos se planteó por eso, porque veíamos que ningún niño o niña de primer ciclo de primaria podía estar sin adquirir el código de escritura. Y por eso nos parece tan importante trabajar la conciencia fonológica y nos parece muy importante trabajarla en el aula. Sí es verdad que hay niños que tienen discapacidad y necesitan en algún momento de salir del aula y de tener su propio espacio para avanzar en este sentido. Pero se ve eso muy alimentado si desde el aula se trabaja igual. Es lo que decíamos de los gestos fonológicos. Si los gestos fonológicos son los mismos en el aula que en el aula de apoyo, pues es una cosa sobre la otra. Siempre estamos sumando. Y luego creo que los ritmos de aprendizaje del sistema de escritura no tienen por qué frenar en la participación en los CREA, en trabajar textos, en trabajar imaginación, en trabajar dibujo, en hacer las mismas actividades de los demás. El sistema de escritura tenemos mucha experiencia y si no es en primer ciclo, se va a ir adquiriendo en primaria. Más lento, con más ayuda, con más atención, pero hemos trabajado con niñas y niños con una discapacidad y en tercer ciclo, quien más, quien menos, tiene lectura operativa, no vamos a decir de libros, sino lectura operativa de carteles, de instrucciones y tal, y también tiene una escritura expresiva mínima. Entonces, es la hora. Es la hora, sí. Sí, eso me puntualizaba Alasne, que se refería a la adaptación curricular individualizada. O sea, niños que llevan 2 años de retraso. Igual que con los demás, trabajando a su nivel. Vale. Gemma nos pregunta si podemos explicar vuestra experiencia con el ciclo superior. Pues para mí muy buena, pero no sé, me parece que sería meternos en el ciclo superior. A ver, ¿qué rescataría yo lo que más? La escritura del libro. La escritura final me parece un proceso de ciclo largo en el que tienen que investigar, meterse en un universo como París en plena revolución, estudiar los edificios más importantes, los personajes que pasaban por allí, elegir personajes, elegir un argumento, hacer un pictomapa. O sea, es un trabajo que empezamos ahora y terminamos en junio. Claro. Y al final todos y todas se llevan su propio trabajo, su propio libro que entra a la biblioteca. Es un trabajo muy global, muy global. Y aparte se hace con los demás y con las demás. O sea, me parece que eso es lo que puedo destacar. Y ya meternos en pequeñas cosas, pues creo que no tenemos tiempo, ha sonado. Son un par de preguntas más y ya está. Sara preguntaba cómo categorizáis los ritmos de aprendizaje. ¿Cómo categorizar los ritmos de...? Mirad, ahora mismo nos hemos reunido la semana pasada con primero, o hace 2 semanas,
con primero y hemos hecho tres columnas, unos niños, niñas, donde están en una hipótesis de vocálica, o menos. Luego, niños y niñas que ya están en medio de una hipótesis silábico-alfabética, y niños y niñas en los que ya están en una escritura alfabética. Y en las clases de primero, que son 3, han apuntado primero A, primero B, primero C. En la primera columna hay algún niño con discapacidad, niños que acaban de llegar a la escuela y me parece que 2 niñas más. O sea, en todas las clases habría muy poca gente. Que habría que ver si eso evoluciona bien o hay que darle otro tipo de tratamiento. Por eso nos juntamos. En el segundo bloque estarían, en una clase, por ejemplo, no habían ninguno de estos niños. En otra clase habría como un poquito menos de la mitad restante y el gran grueso estaban en la escritura alfabética, en primero. ¿Qué hacemos? Ahora estamos planteando un trabajo colaborativo porque nos apetece que esta gente que va un poquito por delante, que tiene un ritmo un poquito más rápido, pudiera trabajar colaborativo y estamos diseñando en qué pueden trabajar para crear diferentes niveles, aparte de la mesa de avance, del trabajo autónomo. Bueno, pues si eso todavía ya les parece repetitivo, esto lo hemos hecho solamente desde octubre hasta aquí, o sea que tampoco llevan tanto tiempo. Con ese último nivel, pues seguir trabajando un poco por encima. Y luego otra cosa, ahora cuando terminemos el cuento empezamos a meter la letra cursiva, que ese es otro tema. Hay alguna pregunta, pero no para que nos metamos. Nada, dos preguntas más, Isabel. Habéis comentado que no deberíamos hacer copias, pero ¿qué opináis sobre las transcripciones? Las transcripciones, hemos hecho muchas transcripciones, sobre todo al principio. Al final es señalar, a ver, según cómo se hagan. Es que todo es según. Porque si tú las haces, son bien aceptadas, están explicadas lo que le falta, por qué ha hecho, valoras los golpes de voz, pero tienes que poner alguna. En principio, transcribir siempre, aparte de ser un gran trabajo, depende, a veces se necesita transcribir, o a lo mejor hay niños y niñas que necesitan que se les transcriba, pero el trabajo de avance normalmente es meter, o sea, imaginar que faltan todas las consonantes. Es sacar una consonante en letras móviles, es adaptarte al nivel donde están, y es una G, y dices, ¿dónde la pondrías? Suena o antes incluso, ¿suena esta también? ¿Y esta? Y esta, toma, para ti, si suena para ti. Y entonces ir avanzando un poco en ese sentido. Estamos en un medio alfabetizado. Los niños y las niñas también aprenden por inmersión. No es necesario graduar todos los pasos. Pero claro, nada es... si lo que sirva es bueno. Sí. Pues mira, lo que decías, María Garay nos ponía, no ha dado tiempo, pero ¿sería posible saber cómo abordáis el paso a la escritura en minúsculas en algún otro momento? Pues en algún otro momento podremos, porque realmente ese es un tema que preocupa sobre todo a las familias. Dice, ¿qué hacen escribiendo? Pues que sepáis, os adelanto que la escritura en cursiva y en minúsculas la introducimos al terminar el primer cuento de Picto, en primero. Ahí dedicamos como una semana o 15 días y luego seguimos con la programación ya a primero, segundo. Bueno, y que sepáis además que también había alguna diapositiva al principio, pero que no daba tiempo. Sí. Bueno, ahora sí creo que tengo 2 preguntas más y ya está. Vale. Silvia Bielba nos dice, creo que has comentado que lo realizáis en castellano. ¿Tenéis alguna experiencia en otra lengua que no sea la materna? Es decir, en euskera o inglés, que no tenga tanto vocabulario el niño.
En euskera, a ver, al ser modelo A, por ejemplo, estás con el otro día la ñ, pues sale sordiña o sale, o sea, salen palabras en euskera, salen muchas, pero las metemos igual. O sea, no hacemos división, o sea, pues ideal, momosorro, pues momochorro ponemos. O sea, da lo mismo. Y en inglés, lo que pasa es que en inglés, en este cole, hay otro sistema fonético, que se llaman las Jolly Phonies. Vale. Y entonces tienen otro sistema, pero normalmente como hay alguien de inglés, siempre decimos, ¡oh, es inglés! Y lo buscamos en las Jolly Phonies que también están en el aula. Tienen otro sistema. Otro sistema porque la fonética del euskera y del castellano es la misma. Tenemos esa suerte. El catalán tampoco habrá que darle también, pero en euskera y castellano, menos algún sonido, tenemos la misma fonética y eso es una maravilla para los niños y las niñas. Y en inglés, pues tienen que funcionar con otro sistema fonético, que ese ya se prolonga pues hasta la ESO, porque claro, pillarlo es otra cosa. Y la última pregunta que te voy a leer es de Maricruz, que nos dice, ¿abrís la lectura también a otros cuentos, adivinanzas, canciones? ¿Tenéis biblioteca de aula? Sí. Lo que pasa es que tenemos 5 horas de pictoescritura. Una, pues por ejemplo, esta la utilizamos, tenemos 5 más 1, me parece que es. Y esa una, pues hay gente, la podemos utilizar para lo que queramos, dentro del horario, quiero decir. Porque solemos poner 2 sesiones de picto seguidas. Porque, bueno, nos da mucho más juego. Porque si tienen que trabajar sobre un tema, pero siempre tenemos más una y en esa más una, pues los ciclos deciden. Normalmente se pueden hacer lecturas y luego los niños traen lo que han leído, lo explican a los compañeros. Hay listas también para elegir libros. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, depende de los ciclos, pero siempre tenemos, aparte de picto, ese más 1 se usa para lo que cree el ciclo, que es como para enriquecer también un poco. Vale, vale. Pues Isabel, no hay más preguntas, pero aparte de decirte que muchísima gente ha puesto que muchas gracias, que ha sido muy interesante, te voy a destacar la de Miren, que nos pone a las profesoras del primer ciclo del Colegio Mercede y Castechea, nos ha encantado la charla y ya hemos captado algunas ideas para llevarlo a cabo. ¡Oh, qué contenta me dejáis! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, sí, yo también estoy muy contenta. Sí, ha sido muy interesante, Isabel, muchas gracias. Sí, un millón de gracias, Isabel, porque yo creo que has compartido tu mirada, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Esa mirada de aula, ese mensaje que nos mandas como diciendo, ¿no? Demos tiempo a las cosas, no nos agobiemos, tengamos la confianza de que viven en un entorno alfabetizado y van a aprender cada uno a su ritmo. ¿No? Muchos mensajes que nos has mandado y yo creo que también en todas las imágenes que has compartido un montón de ideas prácticas que los profesores y profesoras se pueden llevar al aula. O sea que un millón de gracias por compartirlo, de verdad. Yo también estoy muy agradecida. Oye, bueno, y seguimos, porque aquí van haciendo preguntas de que no ha dado tiempo, pero... No, ahora sobre todo están todo el mundo dando las gracias, muy ilusionante, ha estado genial, muchísimas gracias desde Urquide, o sea que tienes aquí un montón de muchas gracias. Followers. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos. Venga, un millón de gracias, Isabel, y a todos por participar. Eso es. Nos despedimos. Adiós. Exacto, estamos en contacto. Y saludos a todos y a todas los que me estáis escuchando. Que no tengo ni idea. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.